compañeros. Hoy hablaremos sobre la discriminación laboral. Un caso específico de discriminación laboral reportado en el Perú involucra a la empresa Repsol, la cual fue denunciada colectivamente por trabajadoras gestantes que señalaron haber sido víctimas de despido arbitrario debido a su estado de embarazo. Según los reportes, la empresa había desviado la contratación mediante el uso indebido de contratos temporales para facilitar su desvinculación, una irregularidad que fue reconocida por la SENAFIL en el acta de infracción el 14 de febrero del 2023. Esta situación llevó a que los trabajadores realizaran un plantón frente a las instalaciones de la empresa alrededor del 3 de junio de 2023 para visibilizar y protestar contra estos despidos. Bueno, voy a hablar sobre las propuestas. La primera propuesta es la campaña universitaria de información y sensibilización, en la cual va a abarcar sobre charlas de discriminación laboral, hablando del racismo, apariencia y migración. También habrá un contenido breve para redes sociales, el cual desmontará prejuicios comunes. Se incluirá una guía ULIM antidiscriminación con información básica en casos reales, rutas de denuncia. Nuestra segunda propuesta es Observatorio Estudiantil de Discriminación Laboral. Habrá un grupo de estudiantes que van a estar encargados de recoger testimonios reales, anónimos de discriminación, elaborar reportes y brindar una orientación de instituciones donde denunciar. Bueno, yo voy a explicar la aplicación de conceptos del curso. Según Liu Bakogan, la discriminación laboral, basada en la buena presencia, se sustenta en 4 mecanismos. El networking, que son redes exclusivas que favorecen a gente como uno. El signaling, señales de permanencia como clubs, universidades de élite o la apariencia física entendido como capital. La naturalización presenta las diferencias de trato como justificables y la deshistorización, omitir las reglas y causas históricas de la exclusión. Todo esto camuflado frecuentemente por el lenguaje de marketing. Complementariamente, la teoría de Huntington señala que las élites construyen su identidad mediante la diferenciación y la evaluación comparativa frente a un otro necesario para definirse. Atravesando etapas de evaluación, competencias y antagonismo, este proceso refleja un etnocentrismo arraigado, generando cúpulas de homogeneizadas exclusivas. La primera fuente es del estudio Galarza y Yamada de 2014, que demuestra mediante un experimento de SBs idénticos que la apariencia física es determinante para conseguir entrevistas laborales en Lima. Funciona como un primer filtro para la exclusión. Los resultados principales fueron de que los postulantes considerados más bellos recibieron un 83% más de llamadas. Los postulantes blancos recibieron un 55% más de llamadas que los de origen de quechua. Y los hombres han recibido un 34% más de llamadas que las mujeres. Para justificar esta discriminación, las empresas suelen recurrir a la excusa del lenguaje de marketing, argumentando la necesidad de adecuarse al target. Según Guevara 2022, señala que el racismo crea estructuras de violencia y desigualdad a las personas afroperuanas. En el Perú, más de 800.000 personas de peruanos se consideran afroperuanas. Y en el ámbito laboral, esta discriminación se manifiesta a través del requisito de la buena presencia, que consiste que los afroperuanos se tengan que rasurar o tengan que alisarse su cabello afro para cumplir los requisitos de la buena presencia. Esto genera estereotipos y rechazo a las personas afroperuanas, las cuales ya de por sí son muy afectadas por las grandes tasas de pobreza, que es mucho más grande al promedio nacional. Esto afectaría profundamente su identidad y autoestima. Yo voy a hablar sobre la tercera fuente. Durante febrero del 2017 y julio del 2020 ingresaron al Perú 793.000 venezolanos, convirtiendo al país en el segundo mayor receptor de esta migración. En el 2019, el 75% de los migrantes venezolanos vivían en Lima. 33% de los venezolanos en Perú tiene una educación universitaria, mientras que el 18% de peruanos la tiene. Pero solo el 6% de los venezolanos posee empleo formal, frente al 27% de los peruanos. La tasa de llamada de vuelta para
currículums vitae de peruanos fue un 9%. El ser venezolano reduce la probabilidad del 43% respecto al de los peruanos. Para una llamada, un peruano necesita 11.1 postulaciones, un venezolano 19.6 postulaciones. La experiencia laboral previa en Perú aumenta 4.7 puntos por ciento la probabilidad para los venezolanos. La brecha es por el trato diferenciado y la experiencia laboral en el Perú es como señal para reducir prejuicios, pero la legalidad migratoria y el permiso temporal permanente no es suficiente para evitar la discriminación. Mi fuente es Discriminación salarial por etnia, un análisis del mercado laboral peruano de Gutiérrez Muñica. Este estudio fue hecho en Perú entre los años 2014 y 2021, usando datos de la encuesta Instituto Nacional de la Estadística e Informática. En 2021, la brecha salarial beneficia a quienes no son indígenas, aproximadamente el 15.6%. De esa brecha se explica por discriminación hacia la población indígena. Para las mujeres indígenas, se encontró que reciben aproximadamente la mitad del salario que los hombres indígenas y se atribuye un 21.6% de esta diferencia a discriminación salarial. Otra de mis fuentes es la discriminación étnico-racial en el ámbito laboral, diagnóstico sustitucional del Ministerio de Cultura de Lima. Esta investigación analiza las manifestaciones de discriminación étnico-racial en el trabajo en Perú. Es selección, admisión, capacitación, censo, clima laboral. Señala que en empleos poco calificados la discriminación es explícita, con insultos, burlas y maltratos. Y en empleos profesionales aparece como falta de reconocimiento de capacidades de trabajadores indígenas o afroperuanos. Indica que muchas personas con rasgos indígenas o afroperuanos evitan postular a ciertos empleos porque perciben pocas posibilidades de contratación debido a su origen étnico.